Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas. Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de la resistencia. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy el programa Alternativa, la emisora Radio República, se viste de lujo, con la presencia de un hermano que es parte de esta casa, pero por su constante labor, por su agenda tan ocupada, pocas veces tenemos el gusto de poder entrevistarlo. Se trata del congresista Mario Díaz Balart, un hermano cubano que le ha dedicado su carrera como legislador a defender el derecho de nuestro pueblo, su derecho intrínseco a la libertad, a los derechos humanos, a la unidad nacional. Gracias, Mario, por estar aquí. Gracias, Orlando. Gracias a ti por este privilegio de poder hablar con nuestros hermanos en la isla. Mario, primero quisiera hablar para el pueblo de Cuba sobre tu experiencia como congresista. ¿Qué significa ser congresista en un país en el cual el Congreso importa? No es como en Cuba, que hay una asamblea que se reúne una o dos veces al año por un día o dos y vota, ya sabe lo que va a votar y no hay discusión. ¿Qué cosa quiere decir ser un congresista en los Estados Unidos y el honor que significa para nosotros que haya tantos cubanoamericanos en el Congreso luchando por su pueblo? Bueno, primero para llegar al Congreso, ¿cómo uno llega, no? Uno es electo directamente a través de elecciones transparentes, libres, multipartidistas. Uno es electo por el pueblo. El pueblo decide quién es sus representantes, quién es la persona que va a luchar por sus intereses, la persona que va a hablar por ellos en el Capitolio de los Estados Unidos. Y cada 2 años tenemos elecciones. Y el pueblo decide, que es una cosa realmente bella, ¿no? Que el pueblo pueda decir quién son las personas que van a tomar las decisiones por ellos, que van a hablar por ellos. Y yo ahora estoy en estos términos de cada 2 años, estoy en el término número 7. Hay elecciones otra vez. Es decir, tú te sometes a elecciones cada 2 años, importante destacar. Cada 2 años y el pueblo decide cada 2 años. Y es un contrato de 2 años. Y se vence después de 2 años y entonces hay que comenzar de la nada y hay que comenzar de nuevo a ver si uno trata de merecerse el apoyo del pueblo y hay otras personas que entonces hacen la misma cosa y plantean sus puntos de vista y se hacen aquí en la democracia en los Estados Unidos de una forma en muchas ocasiones hasta muy agresiva. O sea, las personas que se postulan en contra o para el escaño donde yo estoy ahora, lo hacen de una forma muy agresiva, como debe ser. Presentan lo que ellos piensan que yo he hecho mal y lo que ellos piensan que ellos pueden hacer mejor. Y basado en eso el pueblo decide. Y de nuevo, es una situación realmente, es un proceso realmente con todos sus negativos, ¿no? Realmente bello. Que el pueblo decide quién va a ser su voz, su representante en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace el Congreso de los Estados Unidos? Porque lo que tú dices no solamente es cómo llega uno a ser miembro del Congreso, pero qué es lo que hace el Congreso. El Congreso en los Estados Unidos tiene un papel extremadamente importante. El primer artículo de la Constitución, cuando los fundadores de esta nación crearon este país, es el poder del Congreso, específicamente del Congreso, que es básicamente no solamente que hacen todas las leyes, legislan, pero también el Congreso es el que decide dónde van los fondos federales. Los fondos del gobierno federal no los determina el presidente de los Estados Unidos, lo determina el Congreso de los Estados Unidos. Cuánto se gasta en las carreteras, en defensa, etcétera. Eso lo determina el Congreso de los Estados Unidos. El presidente hace una recomendación. Y es solamente eso, es una recomendación. Una recomendación que, vamos a estar claros, en la gran mayoría de las veces el Congreso lo revisa y lo echa a un lado y hace absolutamente lo que quiere. Pero lo importante es que en un proceso democrático hace falta conseguir la mayoría de los colegas, o sea, en la Cámara son 218 es la mayoría, hace falta conseguir el 60% de los miembros del Senado y entonces hace falta que
el presidente de los Estados Unidos firme esa legislación, incluyendo la legislación que es el que provee los fondos, ¿no? Ese es el proceso para todo tipo de legislación. Y por lo tanto, todo tiene que ser negociado. Tiene que ser negociado para conseguir los 218 votos en la Cámara, los 60 votos en el Senado y obviamente el apoyo, la firma, ¿no? que es el apoyo al final del presidente de los Estados Unidos. Todo aquí tiene que ser a través de un proceso negociado. Creo que, no sé si estoy equivocado, pero son 435 miembros del Congreso. De la Cámara. De la Cámara. Sí, y 100 miembros del Senado. En una población de 300 millones. Sí, un poquito más. Y este cubano americano es uno de esos 435. Un gran orgullo para todos nosotros. Bueno, gracias, Orlando, pero y el orgullo para mí es tener colegas como Albio Cires, del estado de New Jersey, un cubano americano nacido en Cuba, que es un patriota cubano y un patriota americano. Bob Menéndez, nacido en los Estados Unidos, senador de la República de los Estados Unidos, un luchador por las causas de la libertad a través del mundo, pero particularmente en Cuba. Mi colega, mi hermana legislativa, Ileana Ros-Lehtinen, que lleva muchos años en el Congreso y que cada día y cada momento de su vida lo dedica a la causa de la libertad para el pueblo cubano, pero también para la libertad para el pueblo en todas partes donde haya represión. Carlos Curvelo, el más nuevo, pero que ha sido fundamental y es un luchador por la libertad incansable. Es un grupo pequeño, pero que hemos podido lograr el apoyo de nuevo de la gran mayoría de nuestros colegas en el tema de la lucha por la libertad de Cuba. ¿Y qué es la lucha al nivel del Congreso? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Es exigir que antes de que se negocio, que se financie, por ejemplo, al régimen, que el gobierno de los Estados Unidos no financie al régimen, y que se insiste en 3 condiciones solamente. El pueblo cubano se merece por lo menos estas condiciones. Y la ley dice lo siguiente, esa ley que fue hecha por mi hermano entonces, el congresista Lincoln Díaz Jolar, con Ileana Ros-Lehtinen, con Bob Menéndez, antes de que yo llegara al Congreso. La ley de los Estados Unidos dice sencillamente lo siguiente, que antes de negociar, antes de tratar como si fuera un país normal con Cuba, hay 3 condiciones que tienen que ocurrir en la isla. La liberación de todos los presos políticos, sin excepción. Ciertas libertades básicas que están en la ley, la libertad de prensa, la libertad de los sindicatos obreros libres e independientes, los partidos políticos. Y entonces la tercera condición es que se comience un proceso hacia elecciones libres, democráticas, supervisadas. Esas son las 3 condiciones que exige el Congreso de los Estados Unidos para tratar con la isla de Cuba. ¿Acaso el pueblo cubano no se merece eso? Lo que está haciendo el presidente Obama, desafortunadamente, es tratando de hacer todo lo posible para evitar esas 3 condiciones y darle concesiones al régimen. Y ha hecho mucho para darle concesiones unilaterales al régimen, a pesar de que la ley está muy clara. Y esto es una batalla continua que tenemos con el presidente de los Estados Unidos, no solamente en este tema, pero en este tema específicamente, es hacer que él cumpla la ley. Logramos algunas cosas y otras cosas es un proceso muy largo, porque la democracia no es rápida. Es el sistema más bello, más... de nuevo, donde el pueblo decide todo, pero algunas veces las cosas se demoran. Mario, la gente habla del embargo, o hablan del bloqueo cuando es el régimen castrista, pero en realidad se trata de la ley de libertad cubana. Y esas son las condiciones, las sanciones. O sea, el embargo se desaparece cuando esas 3 condiciones ocurran en la isla. Y por primera vez en la historia de Cuba, que fue un gran acierto de Lincoln, la política de Estados Unidos hacia Cuba está vinculada al establecimiento de la democracia. Sí, está codificada con esas 3 condiciones. Esas 3 condiciones. Por cierto, esas 3 condiciones son básicamente 8 condiciones porque se pueden resumir en 3. Eso Lincoln lo encontró, básicamente, eran las 3 condiciones, las mismas condiciones que entonces la Comunidad Europea, que ahora es la Unión Europea, le impuso a España y a Portugal y a Grecia para incorporarse a sentido Europa. común. Sí, decían, ustedes quieren ser parte de Europa, tienen que soltar a todos los presos políticos, tienen que permitir a todos los partidos políticos y ciertas condiciones básicas de la libertad de prensa, etcétera. Entonces, ¿acaso el pueblo cubano se merece menos que el pueblo español o griego
o portugués. O sea, ¿por qué el pueblo cubano tiene que vivir tiene que seguir esta represión, esta pesadilla? El mundo, en el caso de Europa exigió esas condiciones para las dictaduras que existían en Grecia, en Portugal y en España. El Congreso de los Estados Unidos insiste en esas condiciones para garantizar y asegurar que el pueblo de Cuba pueda obtener la libertad igual que lo obtuvo el pueblo en España, en Portugal, en Grecia, etc. El pueblo de Cuba no se merece menos que los pueblos de Europa como los que acabo de mencionar. Mario, es muy interesante porque en un sistema democrático, en una república democrática como Estados Unidos, el presidente puede tener una política exterior y el Congreso una un poco diferente. Me viene a la mente el caso de Cuba que tú has explicado, el caso de Taiwán, que tú también estás muy involucrado el caso de Irán. Sí, hay muchas diferencias. Efectivamente, el caso de Taiwán es una muy clara, es una diferencia muy marcada. En esos días, el entonces presidente, estábamos hablando de los años 70, el presidente Jimmy Carter decidió romper básicamente la relación con Taiwán y establecer relaciones más oficiales con China comunista. Y el Congreso de los Estados Unidos dijo no, el Congreso no pudo parar lo que hizo Jimmy Carter de establecer básicamente romper las relaciones con Taiwán, pero creó legislación para reconocer a Taiwán y apoyar a Taiwán en una forma muy específica, incluyendo militarmente. Y hay una relación muy especial entre el Congreso de los Estados Unidos y Taiwán, y ha sido, yo creo que esa relación esencial para mantener a Taiwán que no haya sido invadida, ¿no?, por China comunista. En el caso de Cuba, hemos tenido presidentes que han estado más o menos a favor del pueblo de Cuba, pero el Congreso de los Estados Unidos siempre ha estado de parte del pueblo cubano, y esto va hasta antes de la República de Cuba. Antes de que Cuba fuese república, ya el Congreso de los Estados Unidos, perdón, Orlando, estaban apoyando a la causa de la libertad de Cuba, y siempre ha estado a favor del pueblo cubano. Han habido presidentes mejores y peores en la causa de la libertad de Cuba, pero el Congreso siempre ha estado a favor del pueblo cubano. José Martí fue precursor en saber trabajar con el Congreso de los Estados Unidos. Sin duda. Y desde el comienzo, de nuevo, hasta antes de la República, ya existía una relación entre el pueblo cubano, incluyendo antes de la República, con el Congreso de los Estados Unidos. Y esa relación se mantiene. Y no es que no haya algunos miembros del Congreso que no sean problemáticos, pero la gran mayoría apoya eso. Todo está basado en una cosa. El embargo, si hay embargo, si no hay embargo, está basado en solamente una cosa: el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad, en plena y absoluta libertad. Eso es lo que dice la ley. Repito, el embargo se desaparece cuando esas tres condiciones se conviertan en realidad en la isla, y esas tres condiciones son lo que hace falta para que Cuba, el cubano, pueda vivir en libertad. Mario, ahora mismo me comentabas algo que quiero explicarle a nuestros radioescuchas. ¿Qué significa para ti, en la vida de un congresista, el luchar por mantener la política exterior de los Estados Unidos legalmente vinculada al derecho de los cubanos a la libertad y la democracia? ¿Cuál es el trabajo constante que hay que hacer para eso? Es un trabajo constante porque hay tantos temas, ¿no?, que llegan a discutirse y a considerarse en el Congreso de los Estados Unidos. Pero quiero explicar esto. Es decir, el Congreso de Estados Unidos no es un congreso donde un solo partido le ordena a los congresistas lo que tienen que hacer. Es un congreso compuesto por representantes del pueblo que se deben al pueblo, independientemente de su vinculación partidista. Totalmente. Y tú tienes que hablar con ellos directamente, ¿no? No. Y miembros de un partido no quiere decir que van a seguir el liderazgo de ese partido. Interesante. En la Cámara, por ejemplo, tenemos los republicanos, ¿no? Tenemos la mayoría en la Cámara. Pero hay grupos de republicanos que no votan con nosotros en muchos de los temas. Todos pueden votar. Y esto es a la diferencia, por ejemplo, del sistema que existe en la gran mayoría de los otros países, en Europa, en España, por ejemplo, donde hay un sistema parlamentario. Ahí, de nuevo, uno sale electo porque el partido te pone en una lista, y si ese partido sale electo basado en qué número tú estás en la lista y cuántos votos ellos salen, tú sales electo o no. Y entonces tienes que seguir lo que dice el partido, porque si no, no te ponen en la lista. Aquí en los Estados Unidos es distinto. Aquí uno está electo directamente, los miembros del Congreso, directamente por el pueblo. Y por lo tanto, no importa lo que puede decir el liderazgo del partido, porque si el pueblo no le gusta, no vota por ti.
y el partido no tiene ningún tipo de poder sobre uno. El partido no decide nada cuando uno sale electo. Y por lo tanto hay realmente independencia cuando uno llega al Congreso de los Estados Unidos. Por suerte tenemos en el caso de la causa de la libertad de Cuba. Y vamos a estar claros, no solamente en la causa de la libertad del pueblo cubano, pero también a través de en las causas de la libertad. El liderazgo republicano en la Cámara ha sido maravilloso, ha sido muy agresivo en ayudando a la causa de la libertad, sea para ayudar a los que están luchando por su libertad a través del mundo, en Irán, en Corea del Norte, en China comunista, etc. Y efectivamente nosotros tenemos muchos temas que discutir, muchos temas que tenemos que tomar, pero el tema de Cuba sale a relucir de vez en cuando. ¿Por qué? Porque vemos que lo que está pasando ahora en la isla ha incrementado la represión, ha incrementado el número de cubanos que están saliendo, emigrando de la isla, ha aumentado la violencia contra el pueblo cubano de parte del régimen. Y por lo tanto, ese es un tema que es de mucha importancia. También hemos visto que el presidente de los Estados Unidos, Obama, ha tratado y le ha dado concesiones unilateralmente al régimen de los hermanos Castro. Por lo tanto, ahí hemos visto también un incremento de actividad del Congreso de los Estados Unidos a favor del pueblo cubano, a favor de luchar, por ejemplo, y de recalcar lo que está pasando dentro de la isla, de hablar y debatir cuando hay presos políticos y cuando están en huelga de hambre, etcétera, y hacer todo lo posible para que el presidente de los Estados Unidos, que le gustaría eliminar esas condiciones, y lo ha tratado de hacer el Congreso, no se lo ha permitido y hemos podido poner hasta lenguaje fortaleciendo el llamado embargo a las sanciones en la ley hasta que esas 3 condiciones no se conviertan en ley. Lo que no es negociable es solamente una cosa. En el Congreso todo se negocia. Lo que no es negociable es que el pueblo cubano se merece poder vivir en libertad. Libertad absoluta, no libertad a medias, no libertad en cuestión o sea, falsa, pero en absoluta y total, plena libertad. Eso no es negociable para mí, no es negociable para los que, como yo, los cubanoamericanos que estamos en el Congreso, y por suerte no es negociable para la gran mayoría de los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Mario, ¿cuál es tu visión para la reconstrucción de Cuba? ¿Cómo tú avisoras la transición a la democracia y la constitución de una nueva república? Una república que francamente tu padre fue una gran influencia sobre todos nosotros, de nuestra generación, en vislumbrar las características institucionales de esa Cuba futura. Pero tú, Mario, con tu experiencia en el Congreso norteamericano, ¿qué se puede sacar de ahí para la Cuba del futuro, para la Cuba reconstruida? Yo tengo mucha fe y creo que el futuro de Cuba, en cuanto se pueda liberar de esta pesadilla, que es este régimen de ya 60 años, ¿no? de estos corruptos asesinos. Yo no tengo ninguna duda de que el futuro de Cuba va a ser un futuro pero lleno de esperanza, pero también hasta de prosperidad y de libertad. Cuba es un país en una situación ideal, en un área geográfica maravillosa, con un pueblo maravilloso, que está destruido por el régimen que existe en la isla. Y vamos a ver los contrastes que han existido en la historia. Mira, en Alemania estaba dividida por muchos años, el lado comunista y el lado democrático. El lado democrático, uno de los países más ricos y prósperos del mundo. El lado comunista, separado solamente por un muro, ¿no? El mismo pueblo, la misma gente, la misma ubicación geográfica, pero con pobreza, con miseria y pobreza, y el pueblo alemán democrático con riqueza. Cuando se cayó el muro y la Alemania comunista se incorporó ya al mundo de libertad, de nuevo ahora Alemania sigue siendo toda Alemania, y todos los alemanes ahora están viviendo en un país de mucha riqueza. Corea está dividido en 2, Corea comunista y Corea no comunista, ¿no? El Corea comunista es uno de los países más pobres del mundo, donde la represión manda, donde las personas viven bajo un sufrimiento y una escasez absoluta, pero cruzando solamente una cerca, Corea del Sur es un país de los países más prósperos del mundo. El mismo pueblo, la misma geografía, todo es igual. ¿Qué es lo que divide a las dos Coreas? Es
uno es un dictador comunista loco, igual que los hermanos Castro, y otro es un país democrático. En Cuba, en cuanto este régimen se convierta en la pesadilla del pasado, que es lo que va a ser, va a ser echado al basurero de la historia. Cuba, yo estoy convencido, igual que Alemania, igual que Corea del Sur, igual que en donde ha habido comunismo y se libera, igual que en la República Checa, igual que en Hungría, igual que en Polonia, Cuba se va a convertir en un país no solamente donde se va a terminar esta miseria, la pobreza, la represión, va a ser un país, yo creo que extremadamente rico y próspero, donde el cubano pueda viajar sin límite a través de todo el mundo, cuando y donde quiera, donde el cubano pueda ejercer su futuro y determinar su futuro, donde puedan los hijos y los nietos puedan ir a la escuela en donde quieran y puedan ejercer su arte en plena libertad. Eso es lo que va a pasar. Lo único que hace falta es que este régimen se acabe. Y por eso nosotros, igual que aquí, Radio República, y aquí el directorio y nosotros en el Congreso de los Estados Unidos, nosotros vamos a seguir luchando para ayudar al pueblo cubano a que ese día venga lo antes posible, el día de la libertad y por lo tanto el día de la prosperidad para el pueblo cubano. La resistencia interna en Cuba, te queremos pedir un mensaje para esa resistencia, un mensaje para el pueblo cubano, por parte de ti como congresista y como uno de los líderes de los esfuerzos en el Congreso americano por garantizar que el cambio en Cuba sea un cambio real. Orlando, yo sé que el pueblo cubano y particularmente la resistencia en Cuba se siente muy solo, pero no está solo. Quiero que sepan que no están solos, que nosotros aquí diariamente nos acordamos y luchamos y trabajamos para hacer todo lo posible para que, de nuevo, ustedes no estén solos. Cuba va a ser libre, y va a ser libre por los esfuerzos de estos valientes, los nuevos mambises en Cuba. Y quiero que sepan que no están solos, que tenemos, que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestra admiración absoluta y total y nuestra devoción. Seguiremos luchando juntos, seguiremos trabajando juntos hasta el día inevitable de la libertad absoluta del pueblo cubano. Y con esa libertad va a venir felicidad y prosperidad. Gracias, congresista Mario Díaz Valar, por este programa Alternativa, un programa que hemos disfrutado enormemente. Gracias, Jorge Trías, por la producción y coordinación técnica, y por este mensaje de una parte de la nación cubana a otra en aras del Día de la Libertad que viene pronto. Gracias, Orlando. Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.